Se está grabando. No, ahí recién empezó. Sí. Ya, entonces, vamos a lo que nos queda. Desde la diapositiva. Profe, una consulta. Dígame. Por ejemplo, es que es en referencia a lo que salió en el video, Ya. que me dejó así como una incógnita. Uno, digamos, si uno se quisiera dedicar a este tema de la educación, uno de repente como psicólogo pudiera desarrollar un producto para un colegio donde ese colegio, la fortaleza sea la inclusión, por ejemplo, de niños TEA. O sea, como si bien son varias las aristas que hay que trabajar, o sea, desde lo comunitario, la capacitación a profesores, como todo un engranaje de cosas. ¿Tiene cabida eso o por el tema de los programas del Ministerio de Educación no se puede hacer? ¿O hay que pedir un permiso o algo así? Sí se puede hacer. De hecho, o sea, si es un colegio, ya sea público o particular subvencionado, que esté adscrito a un proyecto de integración, por las mismas platas, por la misma subvención que llega por ese proyecto de integración, hay parte de esas platas que se debiesen ocupar en capacitación, por ejemplo, que tú trabajes en alguna consultora o como psicóloga particular o desde una universidad y vendas, por ejemplo, una capacitación para instalar una forma X de tratamiento particular, ¿cierto? De intervención específica, pensando en los niños TEA del proyecto de integración. O sea, incluso podrían ser como con esas mismas uso de recursos, pero ahí estarían marcados dentro de los límites del proyecto de integración, ¿ya? Por lo general, esa plata se usa en capacitaciones. Se capacita, por ejemplo, a todo el personal del colegio, a todos los profesores o particularmente al equipo PIE en alguna técnica de intervención específica, en algún mecanismo que vayan a aprender o a enseñar, ¿cierto? Para mejorar los procesos de inclusión, etc. Esa puede ser una Ya. posibilidad. Y lo otro sería en colegios que no están, o escuelas más bien, que no están adscritas a los programas de integración. Y ahí también se podría. De hecho, nosotros hemos ido a hacer capacitaciones o estudios dentro de acá de la universidad, donde, por ejemplo, una escuela particular subvencionada, ¿ya? Que podría haber tenido proyecto de integración, pero no tenía proyecto de integración. No estaba escrita particularmente a ese formato, a ese proyecto desde el ministerio, pero tenían su equipo que daba apoyo a chicas que tenían algún tipo de necesidad educativa especial. ¿Ya? O sea, el propio colegio optaba por no tener PIE, pero sí tenía un equipo con educadoras diferenciales, con psicólogas, y ellas se encargaban, en el fondo, de tener como su propio programa, que, entre comillas, evaluaba e intervenía a los alumnos o alumnas que podían estar con alguna, o requerir algún tipo de apoyo. ¿Ya? Entonces ahí un colegio en la línea más como particular subvencionado o particular propiamente tal, puede establecer su propio programa o intervención y ahí pueden contratar profesionales o comprar paquetizado un enfoque en particular, ¿ya? Ah, ok, profe, y una última preguntita, esto tiene que ver con la inclusión. Ujú. Si bien, bueno, si se sabe, de hecho, le iba a comentar, salió un reportaje de prensa precisamente de lo de la inclusión de los niños TEA en la educación y salía que, por ejemplo, en Inglaterra también, o sea, es como que en todo el mundo hay problemas de esta índole, o sea, no, como que no solamente pasa acá. Exacto. Y hablaban mucho de la falta de preparación de los profesores, de que no se sentían capacitados para el manejo de necesidades especiales, a pesar de estar integrados en los programas de educación. La pregunta es, por ejemplo, como necesidades especiales aborda varias temáticas, no es complejo, por ejemplo, entre un colegio, porque va a ser difícil, creo yo, y usted me podría desmentir o no,
fuera más difícil, porque como son necesidades especiales, son varias temáticas, no se hace más complejo así, por ejemplo, y que no sea discriminación, pero por ejemplo el colegio, por ejemplo, decide, ya, tiene programas inclusivos que son obligatorios del ministerio, pero se evoca a ciertas temáticas, TEA o hiperactividad o bueno, qué sé yo. ¿Se podría eventualmente un colegio tomar una decisión así o tiene que ser inclusivo con todos los niños que lo requieren? Si es en el marco del proyecto de integración, no, porque ahí no se podrían hacer discriminaciones. Es como así como ya, solo voy a trabajar con niños con discapacidad intelectual o solo con niños con trastorno específico del lenguaje y no con todos los otros. Si es en el marco del proyecto de integración, por lo general queda remitido a lo que dice el decreto 170 y ahí en el fondo, si tengo niños que el equipo evaluó y eventualmente se corroboró un TEA, un trastorno del lenguaje, un déficit intelectual o un déficit atencional, esos niños deberían estar cubiertos por el proyecto con los requisitos administrativos y burocráticos que tiene ese proyecto, ¿ya? Y ahí efectivamente cae en eso, o sea, un poco lo que tú comentas, y no solamente en Chile, o sea, el TEA desde hace poco tiempo se está conociendo a nivel general lo que es el autismo y ahí faltan muchos profesionales que en el fondo se vayan especializando en esa área. Y en general, ustedes, como han visto, cada uno de estos tópicos en el fondo igual después requiere em, cierta profundización en el área que sea, en la condición que sea que estemos trabajando. Entonces, efectivamente es un tema, ¿ya? Por lo menos vamos avanzando en esa línea, cada vez hay más gente que se ha ido especializando, capacitando, pero aún falta mucho más, sobre todo en salud y en educación a nivel transversal. Pero en las escuelas, como están más visibles con el tema del proyecto de integración, es más complejo. Em, por ahí quizás en una escuela, nuevamente, que no esté adscrita a los programas de integración o una escuela más en la línea particular, podría tomar esa opción, decir, mira, en realidad dentro de mi proyecto educativo, como eso es libre y voluntario, cada uno enmarca su proyecto educativo. Bueno, yo soy una escuela, no sé, particular subvencionada o particular propiamente tal. em, Vamos a establecer dentro de nuestro sistema educativo un programa particular, inclusivo, que va, entre comillas, a atender con un equipo que está especializado, pero solamente autismo, solamente TEA. Porque hemos visto que el TEA como diagnóstico hoy día se está diagnosticando más, hay más prevalencia porque se sabe más del cuadro y es algo transversal, ¿cierto? El TEA tiene un fuerte tema genético, no está tan mediado como lo que veíamos recién en el diagnóstico de discapacidad intelectual, que hay variables de harto peso que son más bien socioculturales, ¿ya? En el TEA nos vemos como en la otra área, ¿cierto? Que es una cosa que es súper transversal a cualquier estrato social, porque no está mediado por elementos socioculturales, ¿ya? No tiene que ver con el apego, ni la pobreza, ni nada de eso, sino que es una cosa, una condición con la que se nace, que tiene fuerte peso genético es transversal. Entonces puede decir, ya, ok, probablemente en una escuela particular o particular subvencionada podemos hacer un proyecto de inclusión, particularmente dando atención especializada, ¿cierto?, a chicos de familias que hoy día están con esa condición. Entonces por ahí podría ser. Pero lo que es proyecto de integración propiamente tal, en escuelas públicas o particulares subvencionadas que tienen pie, uno no podría decir, ya, mira, en realidad solo voy a atender a esta condición y no a esta otra porque no, no queremos o no sé. Eso. Profe, ya como va a terminar, pero desde su mirada profesional, bueno, el artículo 170 y el tema de la inclusión, ¿usted ve que sí sea factible, que sí se puede trabajar o es difícil para los colegios? Porque igual es bastante, o sea, inclusive me quedo con una cosa que la psicóloga del caso del niño que nos mandó usted, en el caso del video, que ella Ya. decía que inclusive eran cosas que venían desde el ministerio que ni siquiera tenían tan claro, o sea, que de todas maneras ella veía que no era tan fácil porque igual no había como ni el conocimiento, ni como la logística, ni
para realmente hacer una integración como corresponde. ¿Usted cree que están así, profe? O sea, es que ahí hay que diferenciar dos cosas. Una es que todo en el fondo debería estar asumido por los colegios o escuelas que tienen proyectos de integración. Una es hacer buenos procesos de evaluación, ¿cierto? Que no caigamos en sobrediagnóstico, en diagnósticos errados, etcétera. Y la evaluación y la intervención a ese niño, así como el trabajo más concreto a nivel de cómo se le apoya a través de un equipo en el proceso de escolarización, ¿ya? De adaptación, de desarrollar algunas habilidades, ¿ya? Y por otro lado, que va como, digamos, que es otro aspecto fundamental que también debería estar abordado en los proyectos de integración, que también pueden fallar las dos cosas, la intervención concreta por falta de conocimiento o habilidad de los profesionales, porque no tienen tiempo, etcétera, porque no están los recursos, porque no llegan los materiales, etcétera. Y el otro tema es de la inclusión propiamente tal como un proceso sociocultural, ya donde la escuela, y ahí nos remitimos mucho a lo que veíamos el semestre pasado, temas de cultura escolar y de convivencia escolar, donde la escuela que tenga un proyecto de integración escolar no solamente tiene que velar porque esos niños se diagnostiquen y, entre comillas, el equipo de profesionales lo intervenga, sino que además hay que apoyar todo eso con un proceso convivencial, comunitario, social, cultural, donde se estén propiciando mecanismos inclusivos que tienen que ver con el buen trato, con la no discriminación, con temas de sociabilizar a la comunidad educativa respecto a temas que hoy día se hablan y que antes no se hablaban, ¿cierto? Con temas basales como el respeto, como la no discriminación, cómo establecer espacios seguros dentro del colegio, del espacio escolar, establecer, por ejemplo, si vamos a incluir, si estamos en la lógica del proyecto de integración y tenemos un niño que es usuario de silla de rueda, a lo mejor estás llevando un equipo, una intervención con el equipo súper bien, ¿cierto? El equipo del psicólogo, el educador diferencial, lo apoyan y a ese nivel va súper bien porque le han favorecido, por ejemplo, su proceso escolar más bien a nivel de lo académico. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si esa escuela no está preparada y el niño en el recreo, todos los recreos queda solo, nadie lo incluye, queda solito ahí porque en el fondo los otros chicos se dedican a jugar a la pelota o se van a distintas partes del patio? Bueno, ahí hay un proceso que no solamente tiene que ver con gestar un proceso de intervención en habilidades cognitivas, la parte curricular, etcétera, sino que también cómo movemos el engranaje social de esa escuela para poder abrir espacios de inclusión, que no lo discriminen, que lo incluyan en los juegos, que a la hora de almuerzo ese chico tenga, no sé, alguien que, por ejemplo, un amigo cercano que se encargue de acompañarlo a la hora de almuerzo, que los profesores estén atentos por si ese niño necesita algún tipo de apoyo, etcétera. Entonces, en lo concreto, los proyectos de integración deberían estar anclados a esos dos ejes. Una, la intervención concreta, que ya sabemos es súper específica, que requiere gente capacitada, que por lo general, a veces, y por eso ha sido tan difícil, porque por lo general a veces las escuelas no lo tienen, ¿ya? De hecho, pensemos, porque yo les hablo, les comento mucho, las escuelas en general en Chile son una de las áreas laborales que más absorbe psicólogos una vez egresados. ¿Ya? Y el gran tema ahí, que nos puede suceder en cualquier área, yo me pudiera trabajar en cualquier área de la psicología, el tema es que cuando uno, y pasa en cualquier carrera también, cuando uno está recién egresado, está muy nuevito, ¿cierto? No es que no debamos, todos en algún momento fuimos recién egresados, necesitamos trabajar, obviamente, pero por lo general a veces hay cosas que los equipos al ser muy nobles no tienen bien adquirido y eso con el tiempo se adquiere, ¿cierto? Si el colegio utiliza bien esas plata y manda a sus profesionales a capacitarse, a comprar material, a comprar té, ¿cierto? Y si ahora hay que asumir el tema del autismo, se capacitan esos cuerpos profesionales y eso se ha ido haciendo en algunas escuelas. Eso es un tema. Pero en otras tantas no, pues. ¿Ya? Entonces, hay un eje que tiene que ver con la intervención propiamente tal, eh, asociada a conocimientos específicos en estas áreas, en el tratamiento, en el abordaje de estas condiciones, y por el otro lado la parte más de inclusión, eh, que involucra aspectos más sociales, ¿cierto? El tema es que
En algunos lugares eso se ha hecho bien. ¿Ya? Yo conozco y trabajé, de hecho, en cierto momento, estaba sonando mi impresora, que puso a limpiar los cabezales, en escuelas que, eh, incluso escuelas que dependían de algunos DAN, a pesar de que yo le he comentado, estos mismos DAN de repente después se sabía que había millones de plata, de pesos que se habían perdido y que eran de esos proyectos. Pero aún así, había gente súper comprometida, escuelas con una buena cultura escolar, con un buen clima de convivencia, directores que estaban comprometidos, gente de los equipos psicosociales de los PIEs que también estaban súper comprometidos y súper arriba del proyecto, ¿cierto? Y que de verdad eran como digamos, el gran elemento distintivo que tenían esos niños que requerían ese apoyo en esa escuela versus si hubiesen ido a otra escuela. O sea, de verdad impactaban como en la biografía de esos niños, ¿ya? No solamente por el apoyo, por trabajar aspectos con la familia, por justamente tratar de sociabilizar los temas de inclusión en esa escuela, sino porque además el apoyo específico a los niños también se lograba. Niñitos que, por ejemplo, no sé, iban en cuarto básico, tenían algún tipo de dificultad o de condición, y hasta cuarto básico no habían logrado leer y escribir, y se transformaba, o sea, era todo un tema, porque imagínense un niño en cuarto básico que no tiene adquirida la lectoescritura, que toda la experiencia escolar de todas las horas de clase dentro de la sala se vuelven una situación constante de fracaso, de no entender lo que sucede porque no entiendes cómo te están pasando la materia, donde tiene que escribir y no sabe escribir, ¿ya? Se vuelve además un problema conductual dentro de la sala, ¿ya? Mucha frustración, etcétera. Y casos concretos de ese tipo, cuando llega un proyecto de integración con gente súper comprometida, que se fue capacitando, etcétera, y a través de un trabajo súper indicativo, ¿cierto? Súper personalizado, por ejemplo, las educadoras diferenciales, con apoyo obviamente también de los psicólogos, ¿cierto? Lograban en un trabajo súper especializado, súper personalizado, además, que esa niña, me estoy acordando en particular de uno de los casos, lograra en un semestre, ¿cierto? Por lo menos una habilidad básica de lectoescritura, algo que no había conseguido debido a sus dificultades en 3 años, en todos los años anteriores. Entonces, obviamente que vamos a tener siempre las dos caras de la moneda, ¿cierto? Lugares donde las cosas, a pesar de todas las barreras y de todas las dificultades, igual se ha hecho un muy buen trabajo, ¿ya? Y ha sido diametral en la vida de muchas familias y de muchos niños. Y lugares donde el trabajo no se ha hecho súper mal, ¿ya? Entonces, ahora, yo sí creo que los proyectos de integración, así como están articulados en el decreto 170, ya están como en la quemada en términos de lo administrativo, por todas estas cosas que vengo comentando, porque los diagnósticos están obsoletos, porque los instrumentos que se estipulaban en un inicio también ya están obsoletos, por todo un tema como administrativo, por las concepciones que hay respecto también a los abordajes. em, ya, el video, el chico del video, ese reportaje que yo les colgué, que les pedí que lo vieran, nos muestra también esa cara, ¿cierto? O sea, cómo esta es una realidad que existe, ¿cierto? Estas condiciones no son inventadas, ¿ya? Son condiciones que existen, que están presentes en la población, que están presentes en todo el espectro de la población. Hay algunas que son más transversales, ¿cierto? Donde lo genético pesa más, hay otras que también están fuertemente influenciadas por variables más socioculturales y están más asentadas en ciertos sectores poblacionales, ¿cierto? Hay de todo, pero existen, son una necesidad y parte importante de lo que después va a tocarnos en el trabajo de psicólogo, no solo en la escuela, sino que también en otras áreas donde podemos trabajar con familias y niños, es algo que vamos a tener que atender, ¿ya? Atender quizás no siempre desde la intervención misma, pero van a llegar casos de ese estilo, ¿ya? Y en algún nivel tenemos que tener ciertas expertise para derivar si corresponde, o en la evaluación, o en la intervención misma, entendiendo también todas estas complejidades, ¿ya? Que, mm, que pueden ser menores o mayúsculas, como un poco el caso del video. No sé si vamos a alcanzar a comentar el caso del video, pero... eh, incluso cuando uno dice, bueno, hay un montón de aspectos que ahí están fallando, ¿cierto? En lo administrativo, hay promesas que en el fondo a veces uno decía, bueno, pero a veces las municipalidades ante una demanda de una familia, de una mamá, le dice ya, como bueno, sí lo vamos a incluir, pero llega un colegio, una escuela que efectivamente no está preparada,
¿ya? Aunque tenga proyecto de integración, entonces ese niño queda ahí como dando bote, entre comillas, no hay un apoyo real. Incluso ahí uno se empieza a cuestionar, bueno, quizás en realidad en la condición particular de este chico, y ahí nuevamente bajamos a elementos concretos, al diagnóstico, a la expertise del equipo profesional, ¿cierto? Al apoyo y la orientación de la familia, ¿ya? De hecho, hay un tema que se tiene que trabajar cuando uno está abordando esta esfera con las familias, que tiene que ver con el duelo. Ya no quizás tanto a nivel nuevamente psicoterapéutico, así como hacer una psicoterapia, pero sí hay cosas que hay que modular respecto a las expectativas que tiene la familia, en el caso del video de la mamá, respecto de su hijo, ¿ya? Porque hay condiciones, dependiendo del diagnóstico de base, que a lo mejor van a tener un muy buen progreso, ¿ya? De hecho, todos los chicos que caen en discapacidad intelectual leve, que como yo les decía recién, por lo general el diagnóstico está acrecentado en estratos socioeconómicos muy bajos, ¿cierto? Donde hay mucha precariedad económica, eso con un buen apoyo, a la medida que el niño siga en el sistema escolar con un buen apoyo, probablemente ese diagnóstico después se va a desvanecer. O sea, el niño, yo le sigo aplicando el WIS y el niño sigue asistiendo al colegio con apoyo, probablemente después ya no caiga en el diagnóstico de discapacidad intelectual. Pero es distinto cuando el diagnóstico original es una discapacidad intelectual más grave, ¿cierto? Más profunda, más moderada, ¿ya? Que es un poco el caso del niño en el video. Entonces ahí uno dice, en realidad, eh, este chico a lo mejor estará mejor en una escuela regular, que no tiene las condiciones, o a lo mejor estará mejor en una escuela especial que sí tiene las condiciones, o una escuela regular que sí tenga ese nivel de expertise, ¿ya? Y por ahí también se veía la expectativa de la mamá, ¿cierto? En una parte cuando decía, mira, yo les veo los cuadernos y son actividades como de cuarto básico, ¿ya? Pero es que, ojo, ahí hay una expectativa de trabajo hacia la madre, ¿cierto? Psicoeducación a la madre, ¿ya? Que se debe hacer también desde los equipos PIE para que ella entienda que probablemente su hijo en esa condición basal que tiene, que no es una discapacidad leve, ¿cierto? Em, Efectivamente, aunque vaya progresando en los cursos, ¿cierto? Cuando vaya en el fondo em, cursando y pasando de curso en curso, probablemente no va a tener el nivel de desarrollo académico como los tienen sus otros compañeros en séptimo básico, en octavo básico, ¿ya? Porque tiene una condición de base que no es leve, que va más en lo moderado o grave. Entonces, esas expectativas también es el manejo de esas expectativas, la psicoeducación, ir proyectando, entre comillas, el pronóstico, dependiendo del caso. Hay unos pronósticos, como les digo, que son bastante buenos, los niños repuntan y después en realidad pasa a ser algo como de la historia, nomás que tuvo algún tipo de discapacidad intelectual leve. Pero en otros casos, cuando es más grave, es una condición que los va a acompañar de por vida, ¿ya? Que se va a notar, se va a evidenciar en su adaptación, ¿ya? Entonces, son partes que también aluden nuevamente al trabajo desde los equipos, ¿ya? O sea, además de todas las cosas burocráticas, administrativas, etcétera, que hay que trabajar, bueno, también por ahí, eh, cómo se falla en la orientación hacia la madre, si le sabe que, miren, en realidad su hijo está en una condición que tiene que ver con esto, ¿cierto? Y probablemente sí, probablemente usted mire los cuadernos, aunque él vaya creciendo y pasando de curso, los cuadernos, el nivel de desarrollo académico que él va a tener probablemente no va a ser igual al que usted vio en un compañero o en un hermano de este chico a la misma edad, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que ver con ese marco de posibilidades, po, ¿ya? Desde ambas caras de las monedas, de todas las posibilidades que pueden ser en algunos casos buenas, bastante buenas, y otras no tan buenas o bastante malas, ¿ya? Así que eso, Ángel. Gracias, profe. Súper. Bien, voy a tratar de avanzar rapidito en esta parte para alcanzar. Chicos, en cuanto al tema del concepto, ¿cierto? Recordemos un poco lo que veíamos también la clase pasada en este uso del lenguaje. Recordemos también que hay una actualización, ¿cierto? Tanto en los manuales diagnósticos como en los instrumentos y en general a nivel ético, ético-social, donde pasamos en una cierta época en la que el concepto, ¿cierto? Esta condición de discapacidad intelectual era denominada retardo mental, ¿ya? Ojo ahí
que es un término, cierto, incluso bastante peyorativo, que hoy día también lo hemos alejado de nuestro lenguaje. Hoy día el concepto y el diagnóstico en sí es discapacidad intelectual, em, entendiendo que esto ya no se usa, ¿cierto? Incluso en antiguas clasificaciones, tanto en los manuales como en los test, habían términos bastante poco adecuados, ¿cierto? Como se hablaba de idiosía, de idiotez, ¿ya? Y obviamente eso ya, época pasada, ahora estamos con este constructo, este concepto que alude a la discapacidad intelectual, ya incluso más que mental, la discapacidad intelectual. Vamos a entender que si tenemos de marco, ¿cierto?, el DCM, dentro además del diagnóstico de discapacidad intelectual hay 3 posibles diagnósticos. ¿Ya? Está la discapacidad intelectual propiamente tal, que es este diagnóstico el que se pide en los PIE, ¿ya? Pero también dentro del eje de la discapacidad intelectual también están estos otros 2 diagnósticos, el retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada, ¿ya? Si se leyeron el apartado de trastornos del neurodesarrollo que les subí del del DSM-5, ya podrán entender la diferenciación, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Esto también es importante para los temas de trabajo después de los colegas, porque hay gente que se confunde o gente que no conoce esto, no conoce la diferenciación. ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Alguien que por ahí se haya leído ese texto de discapacidad intelectual y, por ejemplo, retraso global del desarrollo? ¿Se acuerdan? ¿No? Ya, vamos a revisar algunos elementos. El diagnóstico que se pide en el contexto del decreto 170 es este. Ya la discapacidad intelectual que se puede evaluar y diagnosticar desde los 6 años en adelante, ya hasta el límite del desarrollo que por ahí están marcados, ¿cierto?, hasta los 18 años en términos formales, pero yo les decía, bueno, hasta los pasaditos los 18 todavía se puede permitir el diagnóstico, 20, 21, ¿ya? Entendiendo que la etiología, ¿cierto?, los factores de riesgo estuvieron dentro del desarrollo, ¿ya? No una persona sana que luego tiene, no sé, un accidente cerebrovascular en la adultez que queda con otro cuadro que es trastorno neurocognitivo, ¿ya? Entonces, em, el diagnóstico de discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual tiene estos 3 ejes, ¿cierto? Estos 3 criterios. Primero, ¿cierto? Que tiene limitaciones significativas bajo 2 desviaciones estándar en la media, medido a través de una prueba de inteligencia, una prueba o una batería que mida desarrollo cognitivo, ¿ya? Segundo, que esas limitaciones además sean en el área de la conducta adaptativa, del funcionamiento adaptativo, y ahí se miden 3 esferas, el área conceptual, social y el área práctica, ¿ya? Y además, ¿cierto? Esto que yo les mencionaba, que esta condición, ¿cierto? Yo la observo, o el origen o la etiología, ¿cierto? Están enmarcadas dentro del plano del desarrollo, ¿ya? Entendiendo lo que hemos visto del desarrollo, desde etapas prenacimiento, ¿cierto? Todos los factores de riesgo que pueden haber afectado el desarrollo neurobiológico de las etapas embrionarias, fetales, ¿ya? O incluso condiciones que se portan desde la fecundación porque son alteraciones genéticas, ¿ya? Y después del nacimiento, todo lo que pasa durante el periodo del desarrollo infanto-juvenil, ¿ya? El primer criterio, acá no está en este orden, pero este primer criterio, que es el que está acá en el medio, ¿cierto? Que en el fondo son déficit en las funciones cognitivas o intelectuales, ¿cierto? Se tiene que hacer sí o sí a través de una evaluación clínica, ¿cierto? Que implique el uso de una prueba estandarizada, individual y validada, ¿ya? Y en nuestro caso, em, en Chile es el WIS 5, ¿ya? El mismo decreto señala, se enmarca dentro de la lógica de los WIS, ahí en el decreto sale el WIS 3 porque era el que estaba vigente el WIS 3, de hecho, el WIS, el anterior al 3. Pero en el fondo en Chile las baterías en esta línea que se han ido validando son las escalas Wechsler, que son los WIS. Ya ahora estamos en el WIS 5, que tiene esa base de las teorías de inteligencia que rápidamente recordábamos recién al inicio, ¿cierto? No es la única. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, hay no solamente el WIS, hay muchas baterías,
¿ya? En Chile usamos particularmente las escalas Wechsler porque son las que más conocemos y las que se han ido adaptando por los equipos en las universidades, ¿ya? Esto no lo voy a pasar porque esto de hecho se los pasé también en una clase anterior del quiz, pero en el fondo, ya sea para la lógica de los niños de integración en el contexto escolar, ¿ya? O si yo no soy psicólogo de escuela, pero estoy trabajando en mi consulta o en un sistema de salud y me llega derivado un chiquitito por sospecha de discapacidad intelectual o hay algunos antecedentes que puedan apuntar a aquello, ¿cierto? La batería que yo debería utilizar es esta, ¿ya? Que es el WIS. Ya hasta que probablemente de aquí a unos 10 años más, más o menos, se tenga que adaptar y estandarizar una nueva batería a la luz de los cambios tecnológicos, de los cambios sociodemográficos, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, esto sí o sí debiese ser una habilidad evaluativa, además, como yo les digo, es transversal, ¿cierto? A muchas áreas donde interviene el psicólogo, más si estamos pensando en la lógica escolar de los proyectos de integración, ¿ya? O sea, ahí el WIS tiene toda una forma de medición que, recordando nuevamente, porque esto también lo vimos en semestres pasados, hoy día los descriptores, ¿cierto? En función del desempeño que tenga el niño, ¿cierto? En función de la puntuación, ¿cierto? Los descriptores no están asociados a diagnósticos. Ya esto es lo que también yo les contaba en las clases donde fuimos revisando el decreto. Ya esa es una de las principales, digamos, entrampamientos hoy día porque el decreto está desactualizado, ¿ya? Porque el decreto salen en el fondo que con estos resultados numéricos de manera inmediata se asocia a un diagnóstico per se, ¿cierto? Discapacidad intelectual leve, moderada, severa, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces eso, desde la lógica actual de los manuales diagnósticos como el DSM-5 y de la prueba propiamente tal que estamos usando en Chile, ya no corresponde, ¿cierto? Y ahí es donde surge este elemento que les digo, hoy día ningún test por sí solo, ¿cierto? Me arroja un diagnóstico clínico, ¿ya? El diagnóstico, el juicio clínico, el juicio valorativo tiene que ver con ver esto como un dato entre medio de todos los otros datos y antecedentes que yo debo recabar en el proceso de evaluación psicológica, ¿ya? La anamnesis, como revisábamos hace un rato, etc. Y el criterio B, ¿cierto? Y también acá hay un error. Antes se pensaba como el puntaje estaba asociado a un diagnóstico, decía como, ya, llega hasta ahí, ¿cierto? Aplico un test y listo, tengo el diagnóstico del niño, discapacidad intelectual moderada, ¿ya? Eso hoy día no corresponde. Si cumples este criterio, ¿cierto? Si el rendimiento del niño está bajo 2 desviaciones estándar en función del puntaje promedio, que es 100, ¿cierto? Entonces eso es hasta 70 al límite, por lo tanto, debajo de eso es puntuaciones hasta 69 puntos, ¿ya? El niño debería cumplir el primer criterio, que es este. Tener un rendimiento en la preinteligencia que dé de 69 puntos hacia abajo, ¿cierto? Que caiga en este rango, extremadamente bajo. Si cumple ese criterio, paso a la evaluación del criterio 2, que es la conducta adaptativa o funcionamiento adaptativo, ¿ya? Profe, Y ahí, ¿sí? disculpa que la interrumpa, es que me perdí, es que Diga. va muy rápido. ¿Tiene que ser 69 para abajo para que sea discapacidad intelectual? No, tiene que ¿Cómo? ser 69 para abajo para yo cumplir el primer criterio, el criterio A. Ya, Ahí vamos. La discapacidad intelectual tiene 3 criterios. Este es el criterio A. Que el ya. niño en una prueba me dé un puntaje de 69 hacia abajo. Pero ahí, en el fondo, estoy cumpliendo el primer criterio. Tengo que ver si cumplo el criterio 2 y el criterio 3. Lo que pasaba, o que todavía se sucede, es que los psicólogos se quedan solo con el primer criterio. Ah, ya me dio 69 puntos, listo, tiene discapacidad intelectual. Y eso es incorrecto. ¿Ya? Ujú. Es como si yo estuviese diagnosticando, por ejemplo, depresión. Ya no me acuerdo, ya no me sé ya los criterios clínicos de la depresión, pero es como si la depresión tuviese en el DSM, no sé, 5 criterios. Y yo diga, ah, ya tiene el criterio 1, nomás, ya listo, depresión. No, pues tengo que ver si tiene el criterio 1, después el criterio 2, después el criterio 3, ¿ya? Si cumple todos esos criterios que están especificados en los manuales clínicos, digo, ya, ok, cumple el diagnóstico, ¿ya? Aquí lo mismo. No me basta solo con el criterio A, que es esto, para hacer el diagnóstico. Si cumplo ese primer criterio, sigo con el siguiente criterio, que es el B, que es la evaluación en la conducta adaptativa. Y la conducta adaptativa
son un conjunto de habilidades de manejo adaptativo en la vida diaria, que incluyen las habilidades conceptuales, sociales y prácticas, que también yo si tengo suficiente expertise o ojo clínico, incluso yo las podría observar, ¿cierto? En observación con el sujeto. Yo puedo decir, mira, vi un chiquitito, tiene, no sé, 8 años, y no le he aplicado ningún test, solamente tengo algunos antecedentes de la profesora, me lo trajeron un ratito para que yo lo observara y yo ya veo, ¿cierto? Si me manejo bien en hitos del desarrollo, hablo con él, interactúo, lo observo y yo veo, ¿cierto? Como casi ojo clínico que uno después de desarrollo y digo, mira, en realidad este chico a nivel adaptativo anda súper mal, ¿cierto? Efectivamente, me apoya la hipótesis de que a lo mejor tenga alguna alteración del neurodesarrollo o tenga una discapacidad intelectual, porque en función de lo esperado, de cómo él debiese comportarse a nivel práctico, conceptual, social, está muy rezagado en términos de lo que yo esperaría de un niño de su edad, ¿ya? Pero para verificarlo siempre vamos a la utilización de algún instrumento, ¿ya? Y ahí también te pide, utiliza algún instrumento, alguna escala, alguna batería que mida funcionamiento adaptativo y vamos a considerar que se cumple ese criterio cuando el niño tenga en esa evaluación, o más bien esté en su desempeño en esa evaluación de conducta adaptativa, 2 desviaciones estándar bajo la media, en función de los baremos que tenga ese instrumento, ¿ya? Eso implica, en términos cualitativos, que el niño tiene que por lo menos tener un descenso significativo en cualquiera de estas 3 áreas. No en las 3, en alguna de estas. Por ejemplo, el niño podría tener muy descendidas, de acuerdo a su edad, las habilidades sociales. Y miren lo que aparece acá. Cuando uno dice, oye, pero los niños PIE es solamente cognitivo o la discapacidad intelectual es solamente temas de desarrollo como académico e intelectual. Ojo, no, ese es uno de los criterios. El segundo criterio es que el niño tenga descendida estas áreas, una de estas áreas. Y si se fijan, acá yo podría, por ejemplo, medir habilidades sociales. O sea, no es que podría, tengo que hacerlo para comprobar ese diagnóstico, ¿ya? Si yo veo a lo mejor que ese niño no logra, está excluido, un poco lo que hablábamos recién, ¿cierto? No tiene amigos en los recreos, le cuesta mucho socializar, no sabe entrar en una conversación ni con adultos ni con sus compañeros, en la casa, en su barrio tampoco lo hace, ¿cierto? Tiene un descenso significativo en sus habilidades sociales, socioemocionales, interpersonales, desde el modelo teórico que queramos verlo. ¿Profe? Si ese niño no tiene esas habilidades de acuerdo a su edad, ya se cumple el criterio B, que sería que una de estas áreas esté descendida. Por lo menos una, podrían ser todas o podrían ser 2, pero por lo menos una te dice ya, cumpliste el criterio A y ahora estás cumpliendo el criterio B. Nos acercamos a comprobar la hipótesis de discapacidad intelectual. Dígame. Pongamos el caso muy chiquitito, el caso del formativo, aparece que el niño que tenemos, pongamos, dice que es apreciado por sus pares dentro de la sala, o sea que eso no estaría descendido y que se comunica bien con ellos, sigue las reglas de juego. La actividad de la vida diaria no me acuerdo mucho bien, pero la que tiene bajo es la habilidad conceptual, que es la lectura, escritura y matemática. Entonces, como Perfecto. ya tiene bajo eso, inmediatamente el criterio B ya está comprobado aunque tenga alto las habilidades sociales. Exacto. Ya, profe. Entonces, para ese caso, para el caso formativo, ¿cuántos de los 3 criterios ya estamos cumpliendo? Uno al menos, porque no me acuerdo bien si las habilidades prácticas Uno, estaban o no. ojo Leticia, Ah, ya. uno del criterio B, por lo tanto ya tenemos 2 criterios, el A y el B, Sí, ¿ya? Sí, el A y el B, porque porque salía abajo en la escala el Wechsler. tema de la Sí, lectura y el tema de los conceptos que le pasan al niño, lo que el niño no alcanza a desarrollar, y en la parte de las habilidades prácticas de actividades de la vida diaria, porque por las condiciones tanto de la familia como de la escuela y la comunidad, por Claro, el pero tema de la inclusión. sí, súper bien Ángela, pero no estamos hablando de estos criterios A y B. está Súper bien, hablando del Wechsler, de la prueba del sí, UBIS, y sí o sea, salió descendido, pero exacto. no sé en puntuaciones, pero estaba muy bajo en algunos. Y ya tendríamos entonces el criterio A y tendríamos el criterio B cumplido. El Profe, criterio, no, sí, hay un problema ahí en lo que están diciendo las compañeras. dígame.
Es que lo que pasa es que usted mencionó hace un par de diapositivas atrás que tenía que estar en extremadamente bajo y el niño no puntúa en extremadamente bajo en nada. Ya. Estamos hablando del caso de Víctor, ¿cierto? El O formativo, el sí, caso profesor. o el caso de Cristóbal. Víctor. De Víctor. Víctor, Ya. Hay que verificar eso. Yo tengo varios Sí. casos, por lo general, a nivel de cuando pasamos casos formativos, pasamos el de, creo que el de Víctor. Yo pensé Ahí que hay que era verificar yo pensé que justamente estábamos hablando del caso del el video. video. Sí, del video. Víctor Ah, puntúa ya. muy El bajo. caso del video, No extremadamente bajo. Yo estaba hablando del caso el, formativo. el caso del video, el chico los cumple, ¿cierto? En el caso de Víctor, hay que revisarlo bien. Yo no recuerdo de memoria cuál era la puntuación de ese caso, pero hay que ver lo que dice Felipe, ¿cierto? Ver concretamente si cumple primero el criterio A. ¿Cierto? Que generalmente sería medio bajo. Sí. Y hay solo uno que entre promedio, una de las subpruebas, solo una, pero en promedio podría estar entre muy bajo y extremadamente bajo. Ya, Pero no es ojo que el que, quiz sea- ya, ojo que para cumplir este criterio, lo que vamos a tener en cuenta es el funcionamiento global, ya el CI, independiente de los funcionamientos del perfil o de las escalas, ¿cierto? El índice de desarrollo verbal, razonamiento fluido, memoria de trabajo, etc. Esos no, ¿cierto? El CI total, ¿cierto? De ese niño o de cualquier caso tiene que darlos con una puntuación de 69 hacia abajo. Si cumple este criterio A para la discapacidad intelectual, seguimos con el segundo criterio. Y el segundo criterio es que también tenga las habilidades adaptativas significativamente descendidas. Y que Profe, si yo las mido con alguna prueba, tiene que ser que por lo menos una de estas, la A, la B o la C, esté descendida en la conducta adaptativa. Si por lo menos una de estas está descendida, cumplimos el criterio B para la discapacidad intelectual. ¿Ya? Entonces eso hay que ir verificando justamente en el caso. Dígame. profe, entonces, el CI general sería lo que usted reporta como en el punto 6 como funcionamiento general, porque eso me acuerdo. Pero ahí Sí. este chico dice que alcanza el rango de muy bajo y su desempeño real se encuentra entre ese rango y el medio bajo. Entonces ya no estaría como discapacidad intelectual. Perfecto. Entonces, se descarta la hipótesis. ¿Ya? Ya, profe. Para ese caso, para el caso de Sí, escrito, digamos. profe. Que Sí, era como recuerdo para que- tener la noción basándonos en eso, porque ahí como que me había perdido, porque dije, entonces para ser discapacidad intelectual tiene que ser extremadamente bajo. Ya, profe. Sí, exactamente. ¿Ya? Y aquí, tal como veíamos, ¿cierto? Que tenga alguna, por lo menos una de estas áreas descendidas también a nivel significativo. ¿Ya? Y como le decía, a veces pueden ser habilidades sociales. O sea, un niño que tiene una puntuación de 69 hacia abajo, y yo digo, ojo, que a lo mejor a nivel de habilidades socioemocionales está muy bajito, o a nivel de estas habilidades transversales a nivel escolar, ¿cierto? El uso del dinero de acuerdo a su edad, habilidades de lenguaje, escritura y cálculo, ¿ya? Si se fijan, estas evaluaciones además me permiten ir, ¿cierto? Un poco lo que estamos haciendo con el caso de Víctor, y diciendo, bueno, pero entonces si no cumplió el criterio 1 de discapacidad intelectual, pero a nivel de el segundo criterio, a nivel de habilidades adaptativas, igual tiene cosas bajitas, po. Entonces ahí empieza a surgir qué cosa en términos del diagnóstico, en términos del proceso de evaluación, qué empieza a surgir si ya la hipótesis de trabajo, la hipótesis 1, se me empieza a caer, ¿qué debiese empezar a surgir? Una hipótesis alternativa. ¿Y qué podría ser? Intentar comprobarla o refutarla. Exacto, ¿cierto? Si ya se me está cayendo esta hipótesis, ya no logro comprobar porque ya el criterio 1 asociado al desarrollo intelectual no se cumple, digo, ya entonces no está, esto no va por el lado de la discapacidad intelectual, pero el niño aún así tiene algunas cosas que son de preocupación. Supongamos que el niño a lo mejor tiene esto muy descendido, habilidades conceptuales. Entonces digo, ya, pero entonces si no me salió bajo extremadamente bajo en el WIS, pero aún así en sus antecedentes se
digamos, se evidencia esto, además de alguna cosa de acá, por ejemplo, o de acá, o solo esto, y digo, ah, mira, a lo mejor, y ahí empieza a aparecer la hipótesis alternativa, ¿cierto? Que nos liga a un diagnóstico diferencial. Ah, ya. Entonces, si no era esto, ¿cierto? Empieza a aparecer un diagnóstico diferencial. ¿No será esto otro? ¿Cierto? Si no logro comprobar que es discapacidad intelectual porque no cumple los criterios, ¿no será que lo que le está pasando al niño puede ser un trastorno específico del aprendizaje? Por ejemplo, si tuviera el área de escritura extremadamente descendida, ¿ya? O un trastorno específico del lenguaje, si fuese solo el área de la lectoescritura, por ejemplo, y ahí tengo que empezar nuevamente a indagar, ¿ya? Eso tendríamos que hacer con Víctor entonces, todo lo que refiere ahí, porque ya nuestra hipótesis de discapacidad intelectual se cayó. Exacto. ¿Ya? Entonces, estas tres áreas, chicos, son las que componen, en grosso modo, el set de habilidades adaptativas que yo debo también observar en un niño. Y ojo, esta evaluación en conducta adaptativa además aparece dentro de los criterios diagnósticos para la discapacidad intelectual. Pero además, en general, la conducta adaptativa como eje evaluativo es fundamental para cualquier área. De hecho, con pacientes adultos, si ustedes en el día de mañana estuvieran trabajando en un hospital con personas adultas, en X esfera, eh, la conducta adaptativa es un eje que es transversal. Incluso la gente que trabaja con población adulta mayor, también una cosa que hay que evaluar es conducta adaptativa. ¿Cómo esta persona, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su cultura, funciona o no en su día a día? Esta persona, no sé, es viejita, ya una persona mayor, y está con una enfermedad crónica, tiene que, no sé, inyectarse, tiene desarrolladas esas habilidades adaptativas para poder sobreponerse a esto, que a lo mejor todos los días tiene que ponerse una inyección por sí solo. ¿Lo podemos intervenir en eso para que adquiera esa habilidad o, o no se puede ya y necesitar ayuda externa? ¿Ya? Entonces, este eje, de hecho, en todo, por ejemplo, en el TEA, en el TDA, en todas las áreas, parte de la evaluación tiene que ver con la conducta adaptativa, ¿ya? Pero la diferencia es que en esas otras condiciones, la conducta adaptativa en sí no es parte del diagnóstico, ¿ya? Para la discapacidad intelectual, además, es parte del criterio diagnóstico. Por lo tanto, sí o sí, por obligación, tengo que evaluarla, ¿ya? ¿Se entendió eso? Eso ¿Sí o sí, no? pero una consulta. Dígame. ¿Podría volver a la diapositiva anterior? Por favor. Respecto a las habilidades sociales, ¿a qué se refiere con el autoestima? Porque igual es como algo súper digo, y el tema de cuando hablas de victimización, ¿me lo podría como explicar? Ya, sí, eso es súper relevante. De hecho, cuando hacemos cursos del WIS, nosotros entramos con especificidad en todas estas áreas. Eh, el tema o sea, el tema de la autoestima, también como cualquiera de estos otros constructos, ¿ya? Constructos más globales o más específicos. Hay todo un desarrollo teórico, parte importante ha sido desarrollada por teóricos dentro de nuestra misma disciplina, ciertos psicólogos que tienen un largo recorrido histórico que han ido abordando conceptualmente esos términos. Hay escalas, hay instrumentos, en parte también se adquiere a través de destrezas profesionales de tipo personal, ¿cierto? Pero, claro, hay formas, entre comillas, de objetivarlo, ¿cierto? ¿Qué es la autoestima? ¿Qué constructos están incorporados dentro de la autoestima? De hecho, están así que uno también son ejes de evaluación en otras condiciones de salud, por ejemplo. Cuando uno está, o cuando una persona está con un cuadro clínico de depresión, también hay esferas que tienen que ver con la autoestima, el autoconcepto, etc. Y se pueden efectivamente evaluar. Ahora, obviamente, como muchas de las cosas en psicología, no es como una pesa, ¿cierto? No es tan objetivo puro, pero sí existen elementos que me hacen llegar a estas distinciones, como de si cumplo o no ciertos criterios, ¿ya? Entonces, sí, hay un eje que tiene que ver con la autoestima y ahí uno podría meterse, de hecho, de lleno en todo el estudio de la autoestima, instrumentos, indicadores conductuales, indicadores cognitivos, etcétera, ya de acuerdo a la edad, de acuerdo a la cultura. Y la victimización, eso es importante porque cuando se habla de la evitación de la victimización, tenemos que fijarnos, por ejemplo, justamente en aquellos niños
que en términos de sus características personales son muy, muy fáciles de victimizar por otros, ¿ya? Pensemos en un niño, en esta situación donde a veces hay chiquititos o personas que quedan en una condición como de indefensión aprendida, ¿ya? Y ahí vayámonos un poco quizás a cosas de convivencia escolar, ¿cierto? De violencia escolar, cuando también eso se ha estudiado, ¿cierto? Se ha visto que hay muchas variables en juego, ¿cierto? Pero si nos vamos a las variables de índole personal y psicológica, los niños que tienen mayores probabilidades de de transformarse, por ejemplo, en víctimas de bullying o de maltrato escolar, son niños que están en el fondo o poseen características personales de mucha indefensión, ¿ya? ¿Qué me habla ahí? En el fondo de que hay conductas adaptativas que ese niño no ha desarrollado, ¿ya? Y ojo, por lo general cuando los papás, lo que se ha visto, cuando los papás, cuando la familia, cuando el núcleo familiar es muy sobreprotector, por lo general le impide al niño desarrollar habilidades de defensa. Ya no estamos hablando de defensa de que le ande pegando al mundo, ¿cierto? A sus compañeros, sino que justamente desarrollar habilidades que si necesita ayuda, tiene que pedir ayuda, si necesita buscar apoyo en un adulto, lo haga. Habilidades para en el fondo, si alguien te está molestando, saber en el fondo cómo moverte y cómo responder a eso sin llegar a ser agresivo, pero para defenderte de aquello, ¿ya? Y ojo ahí, porque en temas de crianza, la regla es que todo en extremo es malo, ¿cierto? Padres muy autoritario, muy rígido, es negativo, ¿cierto? Como estilo de crianza y genera ciertos impactos en la personalidad de los chicos, pero también los padres que son muy sobreprotectores, ¿cierto? Padres que con mucha intención de amor, de protección, de cariño, en el fondo le impiden al chico, de acuerdo a su edad, desarrollar habilidades de adaptación, ¿ya? Y también los padres que son extremadamente abiertos, ¿cierto? Esta falta como de control, de rutinas y de límites también se cae en otro tipo de negligencia. Eh, entonces, ahí, ¿qué cosas se evalúan, por ejemplo? La capacidad que tiene un niño para pedir ayuda, ¿ya? La capacidad, en el fondo, de cuando está enfrentado a algún tipo de problema, de acuerdo a su contexto y a su edad, de poder solventar ese problema, de evitar ser víctima, ¿ya? Si bien todos en algún momento podríamos haber estado sujetos a una situación de victimización, la probabilidad de que, de acuerdo a mis habilidades sociales, de salir de aquello, puede estar más desarrollada o menos desarrollada, ¿ya? Y ahí efectivamente hay niños que tienen esta condición que en el fondo son como sujetos o niñitos que tienen como esta cosa de indefensión, ¿cómo se dice? Indefensión aprendida en el fondo. Son hiper temerosos y no son capaces de un poco de solventar las amenazas del ambiente, ¿ya? De hecho, eso se ha Profesora, estudiado. ¿Mm? muchas gracias. Aprovechamos de consultar. En el caso de las habilidades prácticas, creo que se entiende, pero para confirmar, en el caso de que habla de viajes y transporte, trata de referirse al hecho de que sepa cómo movilizarse. Sí, ¿Solo? sí, pero ojo, estos criterios, pues yo les daba el ejemplo recién, estos criterios son eh, transversales a la evaluación de la conducta adaptativa. Y la conducta adaptativa, como lo decía yo recién, se puede medir desde niños recién nacidos hasta una persona de 99 años. ¿Ya? Entonces, cada una de de estos aspectos tienen que ser referidos en función de la edad del sujeto y en función de la cultura. Un niño Para eso sirven las 7 tablitas que nos años, dio, ¿cierto? a los 7 años, yo no le voy a evaluar a un niño si sabe o no sabe viajar, po. O sea, de hecho no debería hacerlo, ¿ya? Pero una persona adulta, un adolescente, sí debería tener desarrollada una habilidad práctica, por ejemplo, si tiene que trasladarse todo el día al colegio, debería saber irse solo, ¿ya? Manejar dinero. En cierta edad de nuestras vidas, eso es una habilidad práctica fundamental que tenemos que desarrollar. Si no está, me hace sospechar, ¿cierto? Si esto está descendido, uno va a decir, ya no cumple, esto está descendido, cumple ya uno de esos criterios para posible discapacidad intelectual. Entonces, todo esto es en función de eh, las características individuales de la persona que yo esté evaluando. Si es niño, tiene que ser en función de la condición de desarrollo, ¿ya? Que es lo que es esperable en nuestra cultura para un niño de tal edad, tanto a nivel práctico, social y conceptual, ¿ya? Si estoy evaluando a un adulto, también.
En un adulto no voy a evaluar cómo socializa con sus compañeros de clase, porque ya fue la época de escolarización del adulto, tendré que evaluar otras cosas, ¿cierto? Rutina, seguridad social, cómo se maneja en el empleo, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, si se cumple ese segundo criterio, ya nos acercamos a confirmar la hipótesis de posible discapacidad intelectual, ¿cierto? Primero, que en la prueba de inteligencia tengo un desempeño extremadamente descendido, 69 puntos hacia abajo. Segundo, que estén descendidas significativamente al menos una de estas tres habilidades en el ámbito de la conducta adaptativa. Y tercero, ¿cierto? Y me voy a adelantar un poco porque eso es teoría. Y tercero es que... ¿por qué me fui para el otro lado? Y tercero es que... acá, ¿cierto? Que el origen de esos déficits, tanto intelectuales como adaptativos, se hayan originado en el curso del desarrollo, lo que puntualizaba antes, ¿ya? Y ahí el límite de edad, que por lo general está en el marco de los 18 años, tiene que ver con eso, ¿cierto? Que es distinto a que un niño, ya sea por antecedentes genéticos, prenatales o alguna situación de infancia o alguna afectación sociocultural por deprivación extrema, etcétera, le haya originado un desarrollo cognitivo y adaptativo más descendido, a cuando estoy hablando de un hombre de 30 años que tuvo un desarrollo totalmente normal, ningún antecedente, pero resulta que ese hombre de 30 años tuvo un accidente de tránsito o tuvo una intoxicación por alto consumo de droga, un consumo agudo de droga, que quedó con algún daño o algún tumor, ¿cierto?, en la cabeza, que luego de ese evento, luego que tenía un desarrollo totalmente sano, luego de ese evento en su vida, queda con deterioro cognitivo. Ahí ya no es un diagnóstico de discapacidad intelectual, ya es otro eje del manual del DSM que tiene otro nombre que está junto con las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como todas las formas de demencia, ¿ya? Adquiridas por accidentes, por enfermedades o por deterioro, ¿ya? Entonces, otro eje. Cuando es dentro del marco del desarrollo, ¿cierto? Y se cumplen esos dos criterios anteriormente vistos, ahí completamos los tres criterios, ¿ya? Para decir, ok, cierto, tengo este checklist. Criterio A lo cumple, criterio B lo cumple, criterio C lo cumple, entonces se nos confirma nuestra hipótesis de que el niño tenga discapacidad intelectual. Y ese va a ser nuestro diagnóstico, ¿ya? ¿Dudas con eso? Y falta una cosa, falta una patita, ¿cierto? ¿Qué faltará de nuestro diagnóstico de discapacidad intelectual? Ver si la discapacidad es leve, moderada, profunda o extremadamente profunda. Eso también tiene que ver con la puntuación de la escala Wechsler, ¿cierto? No, ¿O no? ya no. Acuérdese ¿Y lo que con decía qué recién. entonces, Ya profe? no, Porque ya. Ahí nos vamos a devolver. En el antiguo WIS y en el antiguo DCM, la puntuación del solo test, solo con la puntuación del test, yo tenía el apellido de la discapacidad, ¿cierto? Si era leve, moderada, severa. Hoy día, ni con los criterios clínicos actuales, internacionales, ¿ya? Validados no solamente por el DCM, sino que por la CIE 11, por las asociaciones internacionales de discapacidades del desarrollo, etcétera, etcétera, te dicen que, ojo, el apellido, entre comillas, de la discapacidad no tiene que ver con la puntuación en el test, ¿ya? Tiene que ver con la severidad que tenga la discapacidad intelectual. Y esa severidad hoy día no es por puntuación, sino que es dimensional. Ya, de hecho, yo podría hacerlo de manera nuevamente a través de una observación clínica con el niño o con el sujeto. Y en el DSM-5 aparecen estas tablitas. Acá, de hecho, están resumidas. Yo las tengo resumidas acá a propósito de la presentación y no las vamos a leer cada una, ¿cierto? Esto es pura teoría. Esto está en el DSM. Ya aparecen descriptivamente y dimensionalmente como cosas que decía hacer o que no. características. Por ejemplo, si yo ya cumplí los tres criterios, criterio A, criterio B, criterio C, un puntaje extremadamente descendido de la preinteligencia, le apliqué una prueba y observación clínica para el área adaptativa y también veo que está extremadamente descendido. Además, el niño tiene 8 años, por lo tanto cumple el criterio C, que es dentro de los 18 años, ¿cierto? Dentro del marco del desarrollo infanto-juvenil. Pero ahora me falta el apellido, ¿cierto? Entonces, ahí veo
si las características adaptativas del niño, tanto en el dominio conceptual, social o práctico, calzan más con una discapacidad leve, que sería lo que está descrito acá. Por ejemplo, ya el niño tiene, ¿cierto? Bastaba una, supongamos solamente en el ámbito social, ¿ya? Ya cumplía solamente teniendo una. Entonces, el descenso que tienes en las habilidades adaptativas a nivel social, ¿calzan más con esto? ¿Sería leve? ¿O calzan más con esto que se describe acá, que sería moderada? ¿O calzan más con esto que se describe en la severa, ¿cierto? ¿O calza más con esto que se describe en la profunda? ¿Ya? Por ejemplo, ya, el niño cumple todos los criterios y a nivel de conducta adaptativa en el dominio social, lo que observo, o sea, además que está descendida significativamente en comparación a la población de su edad, el niño se caracteriza por esto, ¿cierto? Tiene una, digamos, una comprensión muy alterada de la comunicación simbólica, tanto para el habla como la gestualidad, ¿cierto? El niño no comprende símbolos, si va a la calle conmigo y yo le digo, mira el semáforo, ¿qué significa si está en verde? Él no tiene esa significación simbólica, comprende algunas instrucciones y gestos muy sencillos. Sus emociones y sus deseos, por ejemplo, cuando quiere ir al baño o cuando le pasa algo, logra comunicarlo, pero casi a través de comunicación no verbal, así como con gestos, ¿cierto? Así como apuntando al baño y dice, o se apunta al pantalón que quiere hacer pipí, pero no logra, por ejemplo, lenguaje verbal, no logra funcionamiento lógico abstracto, etcétera, etcétera. Si yo veo que este descenso más bien calza con estas características, yo diría, apuntaría, mira, en realidad parece que estamos en una situación que es más bien alusiva a una discapacidad intelectual de tipo profunda, ¿cierto? Que es la más grave, ¿ya? Entonces, estas tablitas están obviamente desarrolladas en el manual clínico, ¿ya? Por lo tanto, hoy día el apellido, ¿cierto? Si la discapacidad intelectual es leve, moderada, severa, no tiene que ver, no está asociado a la puntuación del test, tiene que ver con el nivel de severidad que yo observe en el funcionamiento adaptativo. Y otra cosa importante, chicos, es que esto nos liga de manera directa a la intervención, porque mientras más descendido esté el funcionamiento adaptativo, mientras sea más severa esa discapacidad intelectual, obviamente la intervención, los niveles de apoyo van a ser más, tienen que ser más intensivos, ¿cierto? Entonces ahí probablemente alguien que calce con una discapacidad de tipo profunda o severa, probablemente va a ser una persona que incluso accediendo a un sistema escolar con apoyo, probablemente en su vida adulta no va a ser una persona independiente. Ya a lo mejor siempre va a requerir algún tipo de apoyo externo, que sea un adulto, ¿ya? Porque tenía una discapacidad de índole más grave, que probablemente esa discapacidad no tuvo que ver tanto con sus condiciones socioculturales, sino que a lo mejor tenía de verdad una condición orgánica a la base, ¿ya? Tuvo algo pasó durante el parto, etcétera, que lo calzan con un diagnóstico más en este nivel de gravedad y que por lo tanto además el pronóstico va a ser más también difícil de modificar con la intervención. Probablemente aunque sea adulto después, todavía va a seguir cayendo en estos rangos. A diferencia de un chiquitito que son los que más abundan en las escuelas, que tiene, yo lo evalúo y sí cumple los criterios, pero una discapacidad intelectual leve, que no tiene ninguna base orgánica, no tiene ninguna etiología biológica tan reconocible, sino que yo evalúo, ¿cierto? Aplico anamnesis y veo que no tiene nada de eso que estuvimos revisando y lo único común que tiene, o lo único así como un dato más duro es que, claro, pertenece, ¿cierto? Su familia tiene muy poco acceso económico, está muy precarizado, ¿cierto? Con muy poco acceso a sistemas sociales, de salud, etcétera. Pero el niño por lo menos está escolarizado, ¿cierto? Que es el gran propósito. La escuela se vuelve en un elemento decidor en la biografía de ese niño. Lo diagnosticamos al poquito tiempo, primero o segundo básico, le damos apoyo para que no deserte, para que pueda progresar curricularmente, apoyo también con psicólogo, orientación a la familia para que lo pueda ayudar a la casa, orientación a los papás para que puedan quizás mejorar sus habilidades parentales, ¿cierto? No con psicoterapia, pero sí con orientación, psicoeducación desde la escuela. Y a lo mejor veo que la medida que ese niño transita y con este apoyo, a lo mejor de aquí a 3 años más, cuando vaya, no sé, en quinto, en sexto básico, le vuelvo a aplicar la evaluación, le vuelvo a aplicar el test y resulta que el niño ya dejó de pertenecer a este diagnóstico. Porque ya con
con el desarrollo de su edad, con estar inserto en el colegio y con los apoyos especializados y con el involucramiento de la familia, ese niño ya logra no cumplir los síntomas, ¿ya? Y ahí estamos en vista de un diagnóstico, un pronóstico mucho más alentador, po. Ya alguien que probablemente si sigue estudiando, que incluso después de enseñanza media puede incluso seguir una carrera, una profesión, un oficio, y luego ya de adulto es una persona totalmente independiente, donde el diagnóstico de discapacidad intelectual está totalmente desaparecido, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, esas dos posibilidades también se pueden dar. Ya cuando Profe, digo, bueno, ¿sí? un alcance, que ahora me di cuenta por qué creía que era por 6, porque en el decreto 170 aparece aparte una tablita que dice que si hay puntuación de 69 a 49 es tanto, de 49 a tanto es tanto. Por Sí. eso creía que era por lo otro, porque aparece en Ya. el decreto. Leticia, pero ¿qué he dicho todo el tiempo? Eso es importante que le queden, El decreto está desactualizado. Exacto, ¿ya? Ese es el tema. Entonces, cuando uno revisa todos estos aspectos entre lo ético, lo legal, lo histórico, lo teórico y lo administrativo burocrático de esas orientaciones ministeriales, uno se encuentra con estas contradicciones, ¿ya? Eso. ¿Dudas, chicos? ¿Se entendió esta última parte que me fue como un poco más rápido? Bueno, en estas diapos que nos hemos saltado, se ratifica lo mismo que he estado diciendo. En el fondo, el nivel de severidad de la discapacidad intelectual, este apellidito que lleva la discapacidad intelectual, ¿cierto? No depende del puntaje del CI, sino que del funcionamiento adaptativo, ¿ya? Y es tremendamente fundamental, no solamente para ver si se cumple o no el diagnóstico, sino que para la intervención, porque en función de esa conducta adaptativa, yo voy a poder después hacer la intervención. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿y en qué áreas, profesora? Bueno, en estas áreas. Si observo que un niño cumple los criterios de discapacidad intelectual, pero además tiene muy descendidas las áreas académicas, bueno, además requiere apoyo intensivo ahí con la educadora diferencial, po, ¿ya? Si veo que además el niño, o sea, tiene discapacidad intelectual, pero el área más descendida a nivel adaptativo son las habilidades sociales, socioemocionales e interaccionales, bueno, trabajo fuerte con psicólogo ahí, po, ¿ya? El psicólogo no solamente tiene que ver con esta cosa tan como habilidades cognitivas asociadas a lo académico, ¿ya? Recordemos nuevamente algo que también les he dicho, las habilidades socioemocionales, la esfera afectiva, es parte de la cognición humana. Uno por lo general como que las disocia, ¿cierto? Como que por un lado estuviera lo cognitivo, lo duro, las habilidades como mentales duras o la cognición, y por otro lado como que existiera lo afectivo, ¿ya? Esa disociación es artificial, ¿ya? Todo lo afectivo es una expresión más de la cognición humana, ¿ya? Por lo tanto, de hecho, hoy día todo lo que cae dentro de esto, que dependiendo de los autores en psicología le han llamado inteligencia emocional, habilidades socioemocionales, habilidades interpersonales, ¿cierto? Uno podría encontrar ahí hacer todo un barrido de distintos autores que le han puesto distintos nombres, ¿ya? Desde el modelo más neuropsicológico, todo esto queda en un constructo que se llama cognición social. Y ahí aparece la teoría de la mente, las habilidades, las funciones ejecutivas cálidas, ¿cierto? Toda la regulación de nuestra conducta que tiene que ver cómo manejo mis habilidades interpersonales y emocionales, ¿ya? Entonces, cuando alguien dice el psicólogo en la escuela, yo de repente escucho que pelean en las escuelas los psicólogos y dicen, no, es que si yo soy psicólogo PIE, por lo tanto veo solamente cosas cognitivas, no cosas emocionales. Pero ojo, lo emocional está dentro de la esfera de la cognición. De hecho, se llama cognición social, ¿ya? Lo que no puedes hacer en la escuela es una psicoterapia, por ejemplo, una resignificación de un hecho familiar, de un duelo, pero sí puedes trabajar cognición social. De hecho, con los niños TEA se tiene que trabajar fuertemente la cognición social y ahí hay instrumentos de trabajo. Por ejemplo, profe, ¿cómo voy a trabajar habilidades socioemocionales, cognición social sin hacer una terapia? Bueno, por ejemplo, un aspecto basal, ¿cierto? Casi como una habilidad precursora, lo mismo cuando digo, bueno, habilidades lógico-numéricas o lenguaje o memoria, ¿cuál es una habilidad precursora? Bueno, casi la percepción inclusive, ¿cierto? Percepción auditiva, visual, y de ahí para arriba uno empieza a subir como en escalada en las habilidades, ¿cierto? En la cognición social, en las habilidades socioemocionales también.
Por ejemplo, una primera conducta precursora es que el bebé cuando chico mira a los ojos, ¿cierto? Que se interese por figuras humanas. Después que desarrolle sonrisa social. Después que tenga juego simbólico. Luego que desarrolle imitación. Una vez que el niño ya controla la motricidad, tiene que imitar las conductas humanas, ¿ya? Después tiene que desarrollar juego compartido, ¿ya? Después, ya cuando desarrolla la comunicación, además tiene que empezar a entender el lenguaje emocional. Por ejemplo, mirar a las caras y distinguir emociones. Entonces, ¿qué cosas se podrían trabajar con un niño escolar que yo veo que tiene fuertemente descendidas habilidades socioemocionales? Bueno, evaluemos eso. Pues, el niño distingue emociones. En realidad no logra adaptarse a sus compañeros y no se logra integrar al juego porque a lo mejor no entiende el lenguaje no verbal. O sea, mira y estas cosas que para nosotros de repente es tan fácil, ¿cierto? Es casi como intuitivo, que de repente tú miras a alguien, a un compañerito, un amigo, a un profesor, a quien sea, uno le mira la cara y uno nota si anda medio bajoneado, medio enojado, medio estresado o si anda alegre, ¿cierto? Esa habilidad que tiene que ver con leer la expresividad, casi las microexpresiones faciales, eso se adquiere a temprana edad. ¿Y se podría trabajar en la escuela? Sí, pues. Ya por ejemplo, yo trabajaba con caritas con los niños en la escuela, uno que aprendieran a nombrar las emociones con niños muy chiquititos, ya que distinguieran qué expresión es la que caracteriza una cara enojada, una cara alegre, ya, y de ahí puedo seguir subiendo, lo mismo que en las otras habilidades, ¿ya? Por ejemplo, luego, si tiene mucha interferencia a nivel interaccional, ¿cierto? A nivel interpersonal con otros niños, bueno, a lo mejor no logra entender reglas sociales. Entonces hay que enseñarle con historietas, con cuentos, ¿cierto? Y le muestro un cuento y le pregunto, mira, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es el problema que tuvieron estos chicos? ¿Qué podría haber hecho este otro chico? ¿O qué pensó él de lo que estaban haciendo sus compañeros? ¿Ya? Son formas de intervención que se pueden hacer en el marco de la escuela, que se hacen de hecho, que aluden a los distintos planos de intervención que uno podría trabajar con un niño si yo observo que tiene alguna de estas áreas descendidas, ¿ya? Pero para todo eso hay que, en el fondo, pensarlo. Lo mismo, por ejemplo, alguien te podría decir, vas a mandar al niño a comprar al kiosco. Bueno, pero ahí está ahí en el fondo, te está ahí haciendo cualquier cosa, pues así como, ¿qué significado tiene que mandes a comprar a Juanito que va en octavo básico al kiosco? ¿Ya? A lo mejor un profesor, a veces los profesores lo hacían, ¿cierto? A lo mejor es un simple favor, pero ese mismo acto, un profesional que tiene un objetivo de trabajo con ese niño, que a lo mejor tiene que ver con el uso del dinero, si ese niño sabe cuánto vuelto deben darlo o no, si va a comprar tal cosa. Esa estrategia, ¿cierto? Esa actividad que puede ser casi así como una cosa cotidiana sin sentido, si yo la tengo pensada y bien diseñada y tiene un objetivo dentro de mi trabajo con el niño, a lo mejor mandarlo a comprar el kiosco todos los viernes cuando tiene atención con la psicóloga se vuelve en un eje fundamental de la intervención, porque en eso de ir a mandarlo a comprar el kiosco, el niño primero tiene que entender las instrucciones. Después tiene que regularse porque podría, en el fondo, a nivel de regulación conductual, podría quedarse con el dinero y no lo hace, ¿cierto? Logra regularse trabajando regulación personal. Luego tiene que ir al kiosco y tiene que hablar, por cierto. Si se queda ahí parado mirando a la señora no la va a entender, ¿cierto? Tiene que desarrollar, sabe que, hola, buenas tardes, buenos días, ven, me mandaron a comprar tal cosa. Después tiene que saber si tienen que darle vuelta y cuántos vueltos tienen que darle. ¿Ya? Entonces, si esa acción tiene un propósito y yo lo he pensado y cumple un determinado objetivo que puede ser necesario para el desarrollo de un niño en función de varias habilidades, podría ser incluso parte de mi misma intervención. Pero eso tiene que estar pensado, ¿ya? Para salir de una cosa que puede ser un acto cotidiano sin trasfondo a convertirlo en parte de una acción que está dentro de mi marco de intervención, ¿ya? Eso. ¿Se entendió esa parte? Bien, Sí, Sí, profesora. profe. sí, súper. Ya chicos, dudas, consultas, vamos a ir cerrando para aprovechar estos últimos minutitos en algunas consultas o algunos temas que necesitamos resolver. Ya, primero, para la prueba, y la vamos a tener el 8, entran los contenidos que establecimos hasta ahora. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay otras diapos que les queda ahí dentro del material.
que de hecho yo ya he ido comentando algunas cosas de esas, yo se las comenté, de hecho en clases anteriores, por ejemplo, el tema de los síndromes genéticos, hay muchos síndromes genéticos asociados a discapacidad intelectual, porque alteran, ¿cierto?, el desarrollo neural en fases iniciales del embarazo. Pero eso, el detalle de eso, por ejemplo, no lo voy a tomar en la prueba, ya para que queden tranquilos, porque no alcancé a pasar eso, pero igual hicimos varios comentarios en clases anteriores, como conocimiento general, ¿ya? Lo que sí me interesa es lo que vimos hasta el día de hoy, ¿cierto? Esto de la distinción entre el apellido que hoy día lleva la discapacidad intelectual, que no está asociado a la puntuación en el test, sino que al nivel de severidad en el área de la conducta adaptativa, en el criterio B, ¿cierto? Las distinciones que fuimos haciendo con el decreto 170, todos los temas medulares que fuimos revisando en las clases en mayor profundidad, y los textos, ¿ya? Que iban versando también en la misma lógica de lo que fuimos revisando en clase. Eso va a entrar en la prueba, chicos, ¿ya? Y de acuerdo a lo que me propusieron, si es que nadie del curso se opone, yo igual lo voy a oficializar en el aula en un aviso para que todos se den por enterado, pero asumo que la votación que llevaron a cabo y que las delegadas y los delegados me mandaron al correo, es lo que vamos a validar ahora, ¿cierto? La prueba queda para el 8, para el miércoles 8, que es el próximo miércoles, ¿ya? Va a ser en el bloque de clase, se va a abrir probablemente entre las 8:30 y las 9, puedo dar hasta las 2, ¿ya? Pero ese es el bloque para dar la prueba, ¿ya? Tienen que ingresar y ahí van respondiendo la evaluación, que probablemente va a ser una prueba de alternativas y verdadero y falso, ¿ya? Profe, Dígame. una duda. Respecto al caso formativo y el caso evaluado, ¿qué es lo que se nos solicita a nosotros si realicemos? Porque si tomamos en cuenta, se nos pide la síntesis diagnóstica a nivel escolar y después sugerencia a nivel escolar y nivel familiar. ¿Eso es lo mismo que vamos a tener que hacer en el caso evaluado? Sí, yo les dejé el caso de Víctor, que ahí tenemos que buscar un día para que podamos comentar eso. Sí, para que... porque igual es algo parecido a lo que vimos la otra vez con el BISC, pero igual caso nos puede rememorar un poco, porque o si no sabemos cómo responderlo. Sí, sí. Por eso tenemos que buscar un espacio para retomar el análisis del caso formativo. Mientras tanto, también, no tan ahora, porque yo creo que van a estar más focalizados en la prueba, pero luego va a venir los antecedentes del caso evaluado. El caso evaluado tiene la misma lógica, ¿ya? Y de hecho es la misma lógica de los casos del semestre pasado. En el fondo, hay que establecer una especie de hipótesis diagnóstica, estrategias de intervención, qué harían ustedes, ¿cierto? Y les pasé en el fondo una pequeña guía de lo que podían ir desarrollando en el caso formativo, en el caso de Víctor. Entonces, quiero que podamos establecer alguna jornada para poder revisar eso, y yo creo que podemos revisar el caso formativo y en ese mismo espacio luego hacer las supervisiones o las dudas del caso evaluado, ¿ya? Pero pensando que yo ya les voy a... Usted podría darnos primero como sus horas libres para nosotros ir acomodando en la que estemos todos libres nosotros, porque si le empezamos a proponer nosotros a usted, puede que usted tenga horarios ocupados ya. Sí, yo lo que creo que lo que podemos hacer ¿Y es... el lunes? Es que el lunes yo no puedo. El lunes, como tenía okay. la prueba, yo tengo agendado desde mucho antes, ese espacio me iba a quedar liberado, o sea, iban a tener la prueba, pero yo no les iba a hacer clase. En el fondo, yo ese lunes tengo reunión toda la mañana y es una reunión que no puedo posponer. Entonces, yo prefiero que el lunes quede libre, así aprovechan de estudiar para la prueba. El miércoles 8 dan la prueba, ¿ya? Yo ya el miércoles 8 le puedo subir el caso evaluado. Entonces nos quedaría pendiente el análisis del caso de Víctor, que era el formativo. Van a tener ya los antecedentes del caso evaluado y nos podemos reunir. Yo puedo revisar mi horario, buscar un espacio que también ustedes como cuarto año, como generación, no tengan clase, ¿ya? Y les propongo un par de alternativas para que después del 8 nos juntemos en una jornada, ya sea de la mañana o de la tarde, hacemos un análisis del caso de Víctor, retomando estas mismas cosas teóricas, y ya van a haber tenido acceso al caso evaluado. Podemos hacer un primer bloque de análisis del caso de Víctor, hacemos un receso y después volvemos con dudas del caso evaluado.
Entonces ahí me pueden ir haciendo preguntas y yo les puedo ir resolviendo algunas dudas, no la resolución del caso en sí, sino que dudas teóricas aplicadas al caso. Entonces eso podría Profe, ser entonces, después que salgan de la prueba. sí es importante que nos deje varias alternativas porque con eso se lleva encuesta y es más fácil y más rápido tomar una decisión en base al tiempo de la mayoría. Sí, sí, no hay problema. Por favor, Tendría gracias. que ser, mira, les voy a dar una alternativa para la semana del 8, después del 8, si es que tengo tiempo, yo creo que sí. Ojalá 1, 2, como para ver. Claro, y otra alternativa quizás sería ya, ahí nos atrasaríamos un poco, pero sería ya después de vuelta de septiembre, de las vacaciones de septiembre. Ya, entonces la primera sería, ¿cuándo fue que dijo? La semana del 8, después que den la prueba, Ya. y si no ¿Y calzáramos qué ahí, hora? ¿Qué hora tentativamente, profe? eso lo tengo que ver, porque ahí tengo que Ah, revisar ok. ya porque tengo clases, reuniones, entonces me queda algún espacio disponible entre el jueves y el viernes, pero tengo que verlo bien para que no me choque con alguna otra O cosa. sea, sería 8, 9 y O 10, 10, ¿verdad? sí. Y si no Perfecto. alcanzáramos ahí, tendría que ser ya la semana de vuelta del 18 de septiembre, que es la semana del 20, pero Ok. ahí tendríamos que correr la entrega del caso formativo, o sea, del caso, teníamos que correr la entrega del caso evaluado, ya para que les dé un tiempo ahí para... Profe, entonces, mire, le voy a encargar una cosita, que cuando usted tenga sus horarios, Ujú. si nos puede mandar un correíto a delegados, entonces con eso ahí más fácil. Sí, pues Nos no, obvio. pone 8, 9, 10, horarios, no sé, 10 a 12, 2 a 5, bueno, qué sé yo. Y con eso Exacto. se baja y se decide. Sí, ¿Vale, esa profe? es justamente la idea, ¿ya? Así que Listo. quedamos hasta acá. El próximo lunes no nos conectamos. El miércoles tienen la prueba. Y ese mismo miércoles les mando las propuestas de horario y van a tener ya también en el aula el caso evaluado, los antecedentes del caso evaluado para que ya lo empiecen a revisar. ¿Ya? Ok, Eso, profe. chicos. Ya, profe, que Súper. esté bien, Gracias. cuídese. Chao. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, Catherine.